Alegato de admisibilidad, causa rol 3445, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducida por Gina Gatamelati Bertolini, respecto al artículo 491, inciso primero del Código Penal. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. El requerimiento deducido se ha interpuesto por doña Gina Gatamelati para que surta los efectos en el proceso seguido en su contra ante el octavo Juzgado de Garantía de Santiago por la posible comisión de cuasi delito de lesiones graves, actualmente encontrándose pendiente la realización de audiencia de juicio oral simplificado. Esta sala, por resolución de 18 de abril, admitió trámite el requerimiento, suspendió el procedimiento en la gestión judicial referida y para efectos de la admisibilidad confirió traslado a las demás partes, que fue evacuado dentro de plazo por el Ministerio Público, instando por la inadmisibilidad. Posteriormente, hecha la cuenta pertinente en sala, por resolución de 9 de mayo se fijó la presente audiencia a fin de oír las alegaciones verbales de las partes sobre el punto de admisibilidad. En la gestión sublite, el Ministerio Público, conforme al artículo 491 impugnado del Código Penal, en relación con el artículo 490, número 2 del mismo cuerpo normativo, interpuso requerimiento en procedimiento simplificado contra la requirente como autora del cuasi delito de lesiones graves en la persona de Jenny Valencia, quien sufrió brevemente, señalándolo brevemente en cuanto a los hechos, una infección postoperatoria bacteriana en el Hospital de Carabineros que la dejó con lesiones graves, las cuales se habrían producido directamente por la negligencia inexcusable de la requirente de autos, quien en su calidad de enfermera de la unidad de endoscopía no supervisó acuciosamente el proceso de esterilización de los instrumentos quirúrgicos. Por sentencia del octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la requirente fue condenada como autora del delito mencionado, pero esta sentencia, así como el juicio oral, fueron anulados por la Corte de Santiago por la causal del artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, encontrándose actualmente pendiente la nueva audiencia de juicio simplificado. La norma cuestionada dispone que el médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión incurrirá en las penas del artículo anterior. Estima la actora que la aplicación de esta norma es decisiva en la gestión judicial pendiente y constituye una analogía in malam partem que resulta contraria a los artículos 1, 5, 19, números 2, 3 y 7 y 63 de la Constitución, 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Manifiesta al efecto la conculcación del principio de legalidad penal de los delitos en su vertiente de taxatividad, del principio de culpabilidad y de la presunción de inocencia, lo cual desarrolla a lo largo de su presentación. Añade que el jus puniendi del Estado tiene como limitación la improcedencia de la denominada analogía in malam parte, en tanto la figura penal dispuesta en la norma que se reprocha atribuye responsabilidad médica punible a quien no tiene la calidad referida de médico ni las demás que indica el artículo 491 recién reproducido, sino que en el caso de ella es una enfermera, esto es una profesional auxiliar, a quien no corresponde el deber de observancia que recae sobre los profesionales que sí están sujetos a la lex artis médica. Luego, también se trata de un tipo penal abierto e indeterminado, lo cual vulnera diversos mandatos de la Carta Fundamental. Por su parte, el Ministerio Público solicita la inadmisibilidad postulando la concurrencia en la especie de la causal del artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura, esto es, la falta de fundamento plausible del requerimiento. Se afirma al efecto por la Fiscalía que la acción de inaplicabilidad impetrada pretende que este tribunal incida en un asunto que corresponde dilucidar en forma exclusiva al juez de la instancia. En efecto, el requerimiento no envuelve un asunto constitucional, sino que cuestiona la función exclusiva del juez del fondo en cuanto a la subsunción o no de los hechos en la descripción típica de la conducta punible, asunto que es de mera legalidad y lo cual determina la necesaria inadmisibilidad del requerimiento. Finalmente, hay una presentación en que la requerente cuestiona lo señalado por el Ministerio Público, consignando que no se trata de un asunto de interpretación legal, sino de constitucionalidad en cuanto a la infracción principalmente del principio de legalidad penal. Se han anunciado en forma, señor presidente, para alegar en esta audiencia los abogados representantes de la parte requerente y del Ministerio Público. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, por la parte requirente, Gina Gatamelati,
Alega el abogado Nicolás Oxman Vilches. Hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. El excelentísimo tribunal, vengo a alegar el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en favor de doña Gina Gatamelati Bertolini en el contexto de la causa penal seguida por negligencia médica punible ante el octavo juzgado de garantía de Santiago, solicitando desde ya que se declare admisible en razón de los siguientes argumentos que a continuación paso a exponer. El presente requerimiento, su señoría excelentísima, cumple con todos los requisitos que establece la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. En efecto, su señoría excelentísima se ha indicado claramente que el requerimiento recae sobre el precepto legal impugnado, en este caso el artículo 491, inciso primero del Código Penal, precepto que, como lo establece la ley orgánica constitucional, pretende ser aplicado en contra de mi representada, que no reviste en este caso la calidad de sujeto activo expresamente previsto por la norma penal, a través precisamente de un requerimiento formulado en un procedimiento de acción penal pública por parte del Ministerio Público, donde este precepto legal resulta ser decisivo para la resolución del asunto y cuya aplicación en este caso es del todo analógica y contraria por ende a la Constitución, por los siguientes motivos, su señoría excelentísima. El órgano persecutor, en su requerimiento de procedimiento simplificado, y el Tribunal de Garantía, a través de su respectiva primitiva sentencia condenatoria, han incurrido en una abierta analogía y mala en parte, en contrario al principio de legalidad consagrado en el artículo 19, número 3, inciso séptimo y octavo de la Constitución Política. En este caso, su señoría excelentísima, el requerimiento ha sido formulado en favor de la imputada, mi representada, una enfermera universitaria, a la cual se le pretende aplicar una norma penal que expresamente no contempla esta clase de profesionales de la salud como sujetos activos con un nivel de responsabilidad por culpa diferente al que le corresponde a una persona promedio. En la medida que a los médicos cirujanos, médicos, matronas y flebotomianos se les exige un nivel equivalente a la culpa leve que el Código Penal menciona a título de negligencia culpable. Esta norma es un tipo de omisión por el cual los destinatarios específicos del deber de cuidado son los profesionales mayores de la salud y no los auxiliares, conforme a la distinción que a este respecto hace el Código Sanitario. Se trata de profesionales que tienen un conocimiento específico de la lex artis médica, que realizan de modo autónomo procedimientos sobre pacientes, a diferencia de las enfermeras que no están mencionadas expresamente en el artículo 491, inciso primero, cuya inaplicabilidad se pide en este caso concreto, en la medida que son profesionales meramente auxiliares de la salud, como lo establecen los artículos 102 y siguientes del Código Sanitario. En consecuencia, su señoría excelentísima, aprender a aplicar la norma del artículo 491, inciso primero, supone una infracción grave al principio de culpabilidad y una analogía en mala en parte, que únicamente puede subsanarse a través de este requerimiento, en la medida en que no son los jueces de fondo los que deben decidir si esta es o no una afectación grave de los intereses constitucionales, que es el criterio que utiliza, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Constitucional Alemán para decidir qué es aquello que debe ser competencia de los jueces de fondo y qué es aquello que es competencia de la justicia constitucional, cuando lo afectado es precisamente el principio de legalidad en cuanto a la provisión de analogía in malam parte. El asunto, su señoría excelentísima, adquiere relevancia constitucional en la medida que la extensión del alcance de los sujetos activos expresamente previstos como calificados por la norma del artículo 491, inciso primero del Código Penal, se refiere únicamente a las profesiones mayores de la medicina, y el Ministerio Público, en su calidad de órgano persecutor, pretende aplicarlo a todos los profesionales de la salud, incluso aquellos que no son titulares de lex artis médica alguna, sino que ejercen profesiones o labores meramente auxiliadoras o complementarias de las profesiones mayores de la medicina. La analogía en mala en parte perjudica a mi representada y a la vez adquiere interés y relevancia constitucional más allá de la competencia de los jueces de fondo, en la medida que la extensión arbitraria de la interpretación de un precepto penal como este supone vulnerar además gravemente el principio de culpabilidad, liberando al órgano persecutor y acusador de la carga de tener que probar un mayor estándar de culpa, con lo que se produce además una infracción al principio de presunción de inocencia en este caso concreto. A mayor estándar del principio de culpabilidad, mayor es el estándar de la presunción de inocencia.
En efecto, si se aplicaran correctamente las normas que regulan los cuasidelitos, mi representada, de ser eventualmente responsable, lo sería por las normas del artículo 490 del Código Penal que regulan la imprudencia temeraria por acción, es decir, el nivel de culpa que equivale a la culpa grave en materia civil. En cambio, aquí el Ministerio Público pretende, con pretensiones de aplicación general a todos los preceptos penales, y aquí también está el asunto del interés y la relevancia constitucional en juego, con pretensiones de aplicación general, decía, a procesos penales en donde interviene un profesional de la salud, cualquiera que éste sea, haciéndolo responder por un nivel de culpa que el Código Penal denomina negligencia culpable y que la doctrina ha declarado que corresponde a la culpa leve, y además se trata de un precepto que se construye por omisión, a diferencia de las normas del artículo 490 del Código Penal, que lo son por acción y con un estándar de exigencia probatoria mayor para el ente acusador. Culpa grave aquí, culpa leve allá, en la norma cuya aplicación analógica se pretende a personas no expresamente comprendidas en ella. De aceptar, su señoría excelentísima, que esta interpretación es posible, se extendería de modo insospechado las condenas y las posibilidades de persecución y uso arbitrario y irracional del poder penal a personas no comprendidas en la norma del artículo 491, inciso primero del Código Penal. Ese es el interés constitucional en juego, prohibir la aplicación expansiva y arbitraria de las normas penales a los casos en que el Ministerio Público pretenda hacer responsable a profesionales de la salud, cualquiera de estos sean, sin importar la profesión que ostenten, sin que sea determinante el tenor literal de la norma penal. Sobrepasar el tenor literal de la norma penal en la persecución penal supone infringir gravemente el interés constitucional y el principio de legalidad y el de culpabilidad, aplicando de modo arbitrario el ius puniendi estatal. Estos son los intereses constitucionales en juego, su señoría excelentísima. Aquí existe además gestión pendiente, que, como lo ha dicho el señor relator, es la realización de un segundo juicio oral, después de que la Corte de Apelaciones acogiera, como bien lo ha dicho, un recurso de nulidad por la norma prevista en el artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, en la medida que la primitiva sentencia hacía responsable a mi representada en calidad de enfermera por la norma prevista en el artículo 491, inciso primero, cuya inaplicabilidad se solicita. Sin que se acreditara la relación de causalidad, dice la Corte de Apelaciones de Santiago, pero además indicando expresamente en su sentencia que el precepto no es aplicable a las enfermeras, sin que pueda pronunciarse sobre este punto, en la medida que los jueces redactores del fallo unánime indiquen que no es materia de los jueces de fondo decidir sobre la aplicación o arbitraria o inexacta del alcance de un precepto penal. Implícitamente la Corte de Apelaciones, su señoría excelentísima, ha dado las luces para interponer este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Por estas razones doy por concluido mi alegato solicitando que se declare admisible el requerimiento presentado. Muchas gracias. En segundo lugar, por el Ministerio Público, alega el abogado Pablo Campos. Hasta por 15 minutos. Muchas gracias, su señoría. Con su venia, señor presidente, alego por el Ministerio Público a fin que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad, ya que estimamos que no puede considerarse como razonablemente fundado un requerimiento en el cual no se está planteando una cuestión de constitucionalidad, sino que derechamente el reclamo tiene que ver con la forma en que fueron o podrían ser a futuro interpretadas determinadas normas legales, que es una cuestión que corresponde dilucidar y decidir a los jueces del fondo. Este requerimiento se levanta exclusivamente sobre una base bastante bien definida, como hemos escuchado, y eso es la posibilidad de que se pueda hacer aplicable a una enfermera la regla establecida en el artículo 491, inciso primero del Código Penal, en circunstancias que no se menciona en la enumeración de profesionales allí consignada. Y es así que el mismo requerente señala a la foja 17 de su requerimiento que la aplicación del inciso primero de este artículo 491 del Código Penal, a quien no reviste ninguna de las calidades de sujeto activo en el sentido literal previsto en este precepto legal, supone, a su juicio, una interpretación analógica in malam partem, en la medida que extiende esta calidad a un sujeto activo que es, en este caso, una enfermera. Y se pretende entonces, tal como se ha señalado en el requerimiento, que se infringe con ello el principio de legalidad. Y respecto a ese punto, se ha mencionado aquí que también se infringiría el principio de culpabilidad, pero en el desarrollo del requerimiento solamente se hace referencia y fundamentos en relación al principio de legalidad. Lo cierto es que
Este requerimiento, en la parte que ya he citado y en otros varios párrafos, apunta a cuestionar una determinada interpretación del precepto legal mencionado. Pero resulta que, objetivamente analizada, esta norma no contiene en sí misma el germen de alguna inaplicabilidad por inconstitucionalidad, puesto que contiene todos los elementos que permiten a cualquier ciudadano entender cuál es la conducta que está prohibida, a quiénes se podría aplicar y cuál es la penalidad que se contempla para los que incurren en esa falta. Entonces, la posibilidad de entender que otros profesionales de la salud puedan ser considerados o no considerados en la enumeración del artículo 491 dice más bien relación con el texto mismo, no dice relación con el texto mismo de la norma, sino que dice relación con una actividad que es propia de los jueces, que es precisamente determinar el alcance de las normas que tienen que aplicar en el caso concreto que están juzgando. Y eso es interpretar la ley. Y en eso no puede haber lugar a ninguna duda. Si un juez comete un error al momento de aplicar una norma, al momento de interpretarla, las partes de ese pleito disponen de todos los recursos ordinarios, legales, para impugnar esa errónea aplicación del derecho. Pero no puede pretenderse que sea, en definitiva, esta magistratura la que deba pronunciarse y definir si una enfermera puede o no ser contemplada en los términos del artículo 491 del Código Penal. Porque ya sea que se haya intentado o no, en definitiva, eso es lo que se está intentando solicitar a este excelentísimo tribunal al plantear este reclamo a la luz de la Constitución Política de la República. Porque cualquier decisión inaplicatoria de este excelentísimo tribunal previamente debería pasar por llegar a la conclusión de que una enfermera no puede ser considerada entre los profesionales mencionados en el artículo 491. Y eso, a nuestro juicio, vuelve a ser una cuestión que es resorte y facultad exclusiva y excluyente de los jueces del fondo y no implica necesariamente un conflicto de constitucionalidad. Y corresponde a esos jueces del fondo llevar a cabo el ejercicio intelectual, interpretativo, para determinar el alcance de la norma en cuestión. Hace algunos años atrás, una defensa, en los autos 824, cuestionó ante este excelentísimo tribunal los conceptos de autoridad, autoridad pública, autoridad en el ejercicio del cargo, contenidos en algunos preceptos del Código Penal. Y este excelentísimo tribunal, en esa ocasión, determinó que no correspondía a esta magistratura determinar el sentido y alcance de esas normas, agregando que únicamente le correspondía discernir si la aplicación de tales preceptos son o no contrarios a la Constitución Política de la República. Por eso señalo que si algún juez yerra o erró en la aplicación de la norma en cuestión, la defensa disponía de los recursos ordinarios para poder haber solicitado del superior jerárquico respectivo que enmendara y corrigiera dicha aplicación. Pero resulta que en este caso puntual, en este caso concreto, en el cual se analiza este requerimiento de inaplicabilidad, la defensa, si bien recurrió de nulidad respecto de la sentencia condenatoria dictada por el juzgado de garantía, e incluso invocó la causal que correspondía para estos efectos, que es la del artículo 373 letra B del Código Procesal Penal, en ella, mediante ella, planteó otro tipo de reclamo. Por ejemplo, reclamó que había una ausencia de un riesgo típicamente relevante. Reclamó que había falta de prueba del resultado típico de las lesiones. Y también reclamó por esa causal que no se hubiera decretado la prescripción o haberse declarado al menos la media prescripción. Pero aún más, si uno lee la sentencia condenatoria que fue anulada por la Corte de Apelaciones y que está acompañada a fojas 36 siguientes de estos autos, resulta que ni siquiera este reclamo que ahora se plantea en relación a que una enfermera no puede ser considerada como sujeto activo del artículo 491 del Código Penal, ni siquiera fue planteado como teoría del caso por la defensa que tuvo en su momento Gina Catamelati ante el juzgado de garantía. Porque en ese caso, la defensa, y tal como consta en el considerando segundo, solamente ataca e impugna, en primer lugar, la falta de pruebas de las lesiones visibles que se hubieran producido a la víctima. Y luego, la otra línea de la teoría del caso pasa por señalar que Gina Catamelati en realidad no tenía
la función de fiscalizar y la responsabilidad de fiscalizar la debida esterilización del duodenoscopio con el que se le hizo un examen a la víctima. Entonces, resulta que estamos presentes frente a una estrategia definida por la defensa, en que no cuestiona ni durante el juicio simplificado, ni tampoco mediante el recurso de nulidad en que podía haberlo hecho, este reclamo de errónea aplicación del derecho consistente en hacer extensiva la aplicación de una norma a una enfermera en circunstancias que estima que ello no es posible. De manera tal que esta defensa, que optó por esa decisión estratégica en ese momento, debe aceptar ahora las consecuencias de sus actos propios, ¿ya? Y no puede pretender endosar a este excelentísimo tribunal la responsabilidad de decidir, en definitiva, si determinado profesional de la salud puede ser considerado o no en el alcance del artículo 491, porque, en definitiva, lo que hace es tratar de disfrazar un problema de tipo totalmente y meramente exegético como un conflicto de constitucionalidad, tratando de obtener un pronunciamiento de este excelentísimo tribunal. En este caso, la defensa logró que la Corte de Apelaciones de Santiago anulara tanto la sentencia como el juicio oral. Y está pendiente la realización de un nuevo juicio simplificado ante otro juez de garantía, el cual va a poder interpretar nuevamente estas normas de acuerdo a todas las herramientas que le entrega nuestro ordenamiento. Entonces, entendemos que, así como se plantea el requerimiento, en el fondo es especular, y se levanta sobre esa base especulativa, de entender que también ese juez de garantía podría llegar a la misma conclusión. Y entendemos que un requerimiento de inaplicabilidad no puede levantarse sobre meras especulaciones. Pero si alguien pudiera decir, bueno, pero es que no estamos especulando, ya un juez consideró la norma que sí abarcaba a una enfermera. Entonces, en ese caso, estamos en presencia entonces de una impugnación a una decisión judicial. Y este excelentísimo tribunal ha reiterado en muchas oportunidades que el requerimiento de inaplicabilidad no puede ser la vía idónea para impugnar decisiones judiciales. Entrando ya al final de nuestro alegato, estimamos que, en definitiva, y del texto del mismo se desprende, que lo que se pretende realmente cuestionar, además, mediante este requerimiento, es una actuación de un fiscal. Y así lo dice expresamente el requerente a foja 18 de este requerimiento, cuando se refiere derechamente a una analogía in malam partem de parte del fiscal del Ministerio Público que presenta un requerimiento simplificado con una interpretación, dice textualmente, que va en contra del sentido literal del precepto. Y se agrega en esa parte que esa interpretación sería interpretación extensiva, sería inadmisible y contraria al principio de legalidad en su manifestación de taxatividad. Entonces, con ello, a nuestro juicio queda muy en claro que aquí, más allá de un problema de índole constitucional, lo que se está cuestionando es determinada interpretación de la norma en cuestión, en este caso hecha también por el fiscal del Ministerio Público. Y sobre esto cabe señalar que cuando la Carta Fundamental le ha encargado al Ministerio Público ejercer y sostener la acción penal, eso implica necesariamente que un fiscal del Ministerio Público va a tener la facultad entonces de calificar los hechos que llegan a su conocimiento. Va a tener la facultad entonces y la obligación de encuadrarlos preliminarmente en alguna de las figuras típicas que contiene nuestro ordenamiento penal. Y eso obviamente implica ser parte de una función propia del fiscal del Ministerio Público, función cuyo ejercicio queda sujeto obviamente posteriormente al control jurisdiccional respectivo. Y tratándose de una función propia del fiscal del Ministerio Público, tal como ha manifestado este excelentísimo tribunal en otros, como los autos 1264, 1286 y 1781, resulta que el requerimiento de inaplicabilidad no es tampoco la vía idónea para cuestionar la forma en que un fiscal del Ministerio Público ha llevado a cabo sus funciones propias. A nuestro juicio, las razones que he señalado solo pueden derivar en una conclusión posible, cuál es que este requerimiento adolece de falta de fundamento plausible, ya que no se está impugnando realmente el precepto legal por la forma o por los términos en que está construido, sino que se cuestiona una determinada interpretación del mismo. Y esto se aleja de los fines de esta acción constitucional, de modo que, a nuestro juicio, sin lugar a dudas, estamos presentes frente a la
causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional, razones todas por las cuales solicitamos que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad. Eso es todo, señor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Concluye entonces el alegato de admisibilidad.